Mientras todos hablaban del 4-3 entre el Barça y el Madrid, de los goles de Mbappé o del show de Lamine, nadie se atrevía a contar lo que pasó realmente al final del partido. Un cruce de palabras brutal, directo, personal, entre Lamine y Asensio que podría romper por completo la convivencia dentro de la selección española. Quédate hasta el final del vídeo porque ahí te contamos el verdadero impacto que esto puede tener en la Roja y en el futuro de estos dos jugadores. Y si tú también crees que el fútbol no es solo lo que pasa en el campo, sino también lo que ocurre cuando se apagan las cámaras. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de las historias ocultas del fútbol que te contamos aquí cada semana. Esto no es un simple vídeo. Esto es lo que los clubes no quieren que sepas. Empezamos. En el fútbol, hay partidos que se juegan más allá de los 90 minutos. Hay tensiones que no se resuelven con un silbatazo final. Y hay duelos que no se ven, pero que son igual de intensos, o incluso más, que lo que ocurre sobre el césped. El último clásico entre Barcelona y Real Madrid, ese 4-3 inolvidable en Montjuïc, no solo dejó goles, polémicas y titulares. Dejó una escena oculta, tensa, incómoda, que amenaza con sacudir el equilibrio interno de la selección española. Un cruce de palabras durísimo entre Lamine y Raúl Asensio en el túnel de vestuarios, donde se dijo de todo menos buen partido. Lo que ocurrió después del pitido final no se vio por televisión. No hay imágenes. Pero varios testigos coinciden. El ambiente en el túnel era denso, cargado, casi irrespirable. El Barça celebraba con euforia tras una remontada histórica. El Madrid, con caras largas, mascaba la rabia de una derrota más contra su máximo rival. Y justo ahí, en ese punto ciego donde las cámaras no graban y los jugadores se quitan las máscaras, surgió la chispa. Raúl Asensio, central del Real Madrid, caminaba con gesto altivo, intentando disimular el golpe deportivo. Lamine, aún con las pulsaciones por las nubes tras su partidazo, con asistencia incluida y constantes desbordes que volvieron loco al sector derecho del Madrid, pasaba justo a su lado. Dicen que hubo una mirada. Luego, un comentario de Asensio que encendió todo. Mucho show, pero todavía te falta calle, chaval. Puede parecer una frase más, típica de la tensión postclásico. Pero Lamine no lo interpretó como una provocación deportiva. Lo entendió como algo personal. Y respondió, no con gritos ni empujones, sino con palabras tan afiladas que dejaron helados a los presentes. Calle, tú vas a acabar entre rejas. Así que menos chulería, que bastante tienes ya con lo tuyo. Y ahí se hizo el silencio. De esos silencios que gritan más que cualquier bronca. De esos que congelan la sangre. Lamine lo soltó sin alterarse, sin levantar la voz, como quien dice una verdad que ya no se puede esconder. Y todos sabían a qué se refería. El caso que arrastra Raúl Asensio ha sido uno de los secretos a voces más incómodos del fútbol español en los últimos meses. Un proceso judicial abierto, con acusaciones serias relacionadas con el uso indebido de contenido digital de carácter extremadamente sensible. Aunque los detalles se han tratado con discreción por parte de los medios, y con un muro de silencio por parte del Real Madrid. El asunto ya ha llegado a los despachos del Arfef y ha generado incomodidad dentro del propio vestuario de la selección. Lamine lo sabía. Lo sabían todos. Y según fuentes internas, llevaba semanas tragándose las ganas de decir lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a verbalizar. Porque Lamine, a sus 17 años, tiene algo más que talento, tiene carácter, principios y memoria. Y para él, compartir vestuario con alguien acusado de algo tan grave es, directamente, intolerable. Con los que te esperan dentro no te va a servir esa cara de sobrado. Eso fue lo último que dijo Lamine antes de que un miembro del cuerpo técnico del Barça lo apartara. Asensio respondió, sí. Dicen que murmuró algo como cuando crezcas hablamos, o incluso soltó un insulto. Pero en ese momento, la situación ya se había salido de lo futbolístico. Ya no era una bronca de clásico. Era algo más hondo, más sucio, más personal. Unos segundos después, jugadores como Dani Ceballos y Ferran Torres intentaron calmar los ánimos. Pero ya era tarde. La semilla del conflicto había germinado. Y, lo más grave, había quedado expuesta una fractura que va más allá de la rivalidad de clubes. Una fractura dentro del grupo de la selección española. Lamine y Asensio son habituales en las listas de la absoluta. Luis de la Fuente ha contado con ambos, especialmente en los últimos meses. Pero este episodio plantea una pregunta incómoda. ¿Pueden seguir compartiendo vestuario sin que estalle una bomba aún mayor? Desde dentro del Arfef ya se ha comentado el tema en voz baja. Se baraja la posibilidad de dejar fuera a uno de los dos en la próxima convocatoria, no por razones deportivas, sino por clima de grupo. El problema es que ambos tienen peso, aunque por motivos distintos. Asensio es considerado parte del núcleo veterano, pese a su edad, mientras que Lamine es ya la cara del futuro de la selección. El niño prodigio que enciende las esperanzas del país. Lo cierto es que este encontronazo podría cambiar muchas cosas. Lamine ha dejado claro que no está dispuesto a morderse la lengua por el bien de la diplomacia.
Y desde su entorno, aseguran que no se arrepiente de lo que dijo. No me voy a callar cuando hay cosas que no se pueden permitir, ni dentro ni fuera del campo. Palabras duras, pero también valientes. Sobre todo viniendo de alguien que, en teoría, debería estar centrado solo en jugar, aprender y disfrutar. Pero Lamine parece ir a otro ritmo. No solo como futbolista, también como persona. Dentro del club azulgrana, la actitud de Lamine ha sido recibida con respeto. Jugadores como Ter Stegen, De Jong o incluso el técnico Hansi Flick han elogiado en privado su madurez. Se considera que el joven extremo está demostrando personalidad de líder, de esos que no se esconden cuando las cosas se ponen feas. Que no se deja intimidar por los galones ni por la presión mediática. Y eso, en un vestuario como el del Barça, donde históricamente se han defendido ciertos valores éticos más allá del fútbol, se valora. Lamine no solo está brillando en lo deportivo. Está tomando posiciones. En Valdebebas, por el contrario, hay malestar. No tanto por las palabras de Lamine, sino por el hecho de que el caso de Asensio haya vuelto a la palestra de forma tan explosiva. Hay voces internas que creen que el club debería haber gestionado mejor la comunicación, haber tomado decisiones más claras, o incluso haber evitado su participación en algunos partidos hasta que todo estuviera resuelto. Pero el Madrid ha optado por el silencio. Como si ignorar el problema fuera a hacerlo desaparecer. Y ahora, con Lamine desafiando abiertamente esa actitud, el escándalo vuelve a crecer. El clásico del 4-3 quedará en la historia por muchos motivos. El partidazo de Mbappé, la remontada azulgrana, el dominio táctico de Flick. Pero también por lo que no se vio. Por ese instante de verdad pura y dura en un pasillo estrecho, lejos de los focos, donde un chico de 17 años se plantó ante un compañero de selección y le dijo: «Tú no me representas». Lamine no quiso callar. Y ya nada será igual. Lo que Lamine dijo en el túnel no se quedó solo entre cuatro paredes. No fue un incidente aislado, ni una rabieta de adolescente. Fue una bomba que explotó en la cara de todo el Real Madrid y que ha encendido, y mucho, los ánimos en Valdebebas. Porque una cosa es perder un clásico, y otra muy distinta es sentir que un jugador rival ha cruzado la línea, atacando directamente a uno de los tuyos, no por el juego, sino por lo que ocurre fuera del campo. Las palabras de Lamine llegaron al vestuario blanco como una tormenta. Apenas unas horas después del partido, en el grupo de WhatsApp de algunos jugadores madridistas, ya circulaban mensajes cargados de indignación. Para ellos, lo que hizo el joven jugador del Barça fue una falta de respeto absoluta. Dicen que no hay códigos, que se puede calentar el partido, pero que sacar a relucir un tema tan delicado, aunque todos lo conozcan, es cruzar la frontera entre el fútbol y la vida personal. Uno de los más molestos fue Vinicius, que no tardó en comentar entre compañeros que Lamine se cree con licencia para decir lo que le dé la gana porque ahora le va bien, y que alguien le tiene que bajar los humos. Incluso Mbappé, recién llegado pero con voz fuerte dentro del grupo, dejó caer que si esto se permite, cualquiera va a usar cualquier cosa para atacar al rival. Asensio, por su parte, no ha hablado públicamente. Pero dentro del vestuario del Madrid, su versión se ha escuchado clara. Asegura que Lamine fue provocador, que lo buscó, que quería humillarlo delante de todos. Dice que no respondió por respeto al escudo, pero que no lo piensa olvidar. Y, según fuentes cercanas al jugador, considera que la situación ya no es sostenible si coincide con él en la selección. En Valdebebas, la consigna es clara: proteger a los suyos. No importa el contexto judicial, ni las sospechas, ni los rumores. En el entorno del Real Madrid se respira un ambiente de defensa cerrada a Asensio. Y Lamine ha pasado, en cuestión de horas, de ser el niño prodigio del fútbol español a convertirse en un enemigo declarado dentro del vestuario blanco. Y no es solo Asensio. Muchos veteranos del equipo se han tomado las palabras de Lamine como una afrenta directa al Madrid. Porque en su interpretación, lo que hizo el jugador del Barça no fue un simple comentario personal. Fue una demostración de poder, una especie de mensaje simbólico de que yo no solo te supero en el campo, también te desmonto fuera. Esa percepción ha generado un auténtico fuego cruzado. Internamente, varios pesos pesados del Madrid consideran que lo ocurrido marca un antes y un después en la relación con Lamine. Algunos incluso han deslizado que si coinciden con él en futuras convocatorias de la selección, la convivencia va a ser imposible. Todo esto pone en jaque el frágil equilibrio de la selección española. Hasta ahora, Luis de la Fuente había conseguido mantener cierta unidad entre jugadores de Madrid y Barça. Pero este conflicto amenaza con fracturar el grupo por completo. Ya no es solo una cuestión de camisetas. Es una cuestión moral. Porque Lamine no atacó por fútbol. Atacó por lo que muchos dentro del Madrid consideran terreno prohibido. Y aunque para otros eso sea simplemente decir lo que muchos piensan y nadie se atreve a decir, dentro del vestuario blanco lo sienten como una traición. La gran incógnita es cómo va a gestionar esto Luis de la Fuente. El seleccionador, que siempre ha priorizado la armonía del grupo por encima de todo, tendrá que tomar decisiones duras.
¿Puede permitirse convocar a ambos jugadores sabiendo que ni se saludan? ¿Debe actuar como si aquí no hubiera pasado nada? ¿O necesita dar un golpe sobre la mesa y marcar límites? El problema es que ninguno de los dos está en una posición fácil de ignorar. Lamine es, ahora mismo, la mayor joya del fútbol español. El jugador que genera más ilusión, más proyección internacional y más impacto mediático. Y Asensio, guste o no, tiene peso dentro del vestuario, y cuenta con el respaldo férreo del núcleo madridista. Desde la Federación Española de Fútbol, la postura oficial sigue siendo el silencio. No ha habido comunicados. No ha habido filtraciones. Pero según ha podido saberse, el incidente ha generado un alto nivel de preocupación en los despachos. Saben que, si esto se hace público en rueda de prensa, va a obligar a todos a posicionarse. Y eso, en un año de Eurocopa, puede ser letal. Los medios, de momento, lo tratan con pinzas. Algunos periódicos ya han recogido la tensión en el túnel con frases vagas como roce verbal o intercambio caliente de declaraciones. Pero el verdadero contenido, las palabras concretas de Lamine, todavía no han salido en ningún medio grande. Quizá por miedo a consecuencias legales. Quizá por órdenes superiores. Pero la gente ya lo sabe. En las redes sociales se comenta, se filtran detalles, se comparte el relato. Y cada vez son más los que exigen explicaciones. Porque cuando una estrella de 17 años dice algo tan serio, el silencio solo lo amplifica. Todo apunta a que la próxima concentración de la selección va a ser decisiva. Si Lamine y Asensio coinciden, habrá tensión, miradas, incomodidad. Si uno de los dos queda fuera, será interpretado como una victoria simbólica del otro. Y si Luis de la Fuente opta por ignorar el conflicto, podría encontrarse con un vestuario fracturado y una bomba a punto de estallar en plena Eurocopa. Lamine, por su parte, no ha vuelto a hablar del tema. En su entorno dicen que no quiere darle más vueltas, que lo dijo porque sentía que debía decirlo, y que ahora su foco está en el fútbol. Pero también dicen que no se va a disculpar. Que para él, callarse sería traicionarse a sí mismo. Y eso, para bien o para mal, lo define. Porque Lamine no solo está construyendo una carrera meteórica dentro del campo. Está formando un perfil de jugador que no rehúye los conflictos, que habla claro, que planta cara incluso cuando sabe que está tocando temas peligrosos. En un mundo donde casi todos los futbolistas optan por la neutralidad, Lamine ha elegido el camino más difícil, el de la verdad incómoda. Y eso tiene un precio. Pero también tiene un valor que muchos empiezan a reconocer. Este clásico no fue como los demás. Sí, hubo goles, hubo emoción, hubo remontadas y polémicas. Pero lo más importante no pasó frente a las cámaras, ni siquiera en el césped. Lo más importante ocurrió en el túnel. En ese espacio sin focos donde los futbolistas bajan la guardia y donde las palabras, sin necesidad de gritos, pueden doler más que una entrada a destiempo. Allí, Lamine rompió todos los códigos no escritos del fútbol profesional. Allí, sin avisar, encendió una mecha que puede cambiar no solo su relación con un compañero de selección, sino con una parte entera del vestuario nacional. Porque lo que hizo Lamine no fue solo señalar a Asensio. Fue poner en evidencia un problema que muchos preferían mantener oculto, una incomodidad que se arrastra desde hace meses, y que nadie, ni en la Federación, ni en el Madrid, ni en la prensa tradicional, ha querido abordar con claridad. Y lo dijo sin miedo, sin preocuparse por las consecuencias. ¿Fue imprudente? Para algunos, sin duda. ¿Fue valiente? Para otros, también. Pero lo que está claro es que fue real. Fue auténtico. Y eso, en un fútbol cada vez más plastificado, cada vez más lleno de discursos vacíos y sonrisas de protocolo, es una rareza. Lamine ha demostrado que no va a ser un futbolista más. No solo por lo que hace con el balón, que ya es espectacular, sino por cómo se planta ante las situaciones. Podría haber optado por el silencio, como hacen tantos. Podría haberse callado, mirar hacia otro lado, centrarse solo en su carrera. Pero eligió otro camino. El más arriesgado. El que divide. El que incomoda. El que te puede cerrar puertas, pero también te puede convertir en símbolo. ¿Y ahora, qué? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se gestiona esto en la selección española? ¿Cómo compartes vestuario con alguien que te ha dicho, públicamente, que no mereces estar ahí? ¿Qué hace Luis de la Fuente? ¿Convoca a los dos y se arriesga a que el grupo se fracture? ¿Deja fuera a uno para proteger el equilibrio? ¿O sigue fingiendo que aquí no ha pasado nada? Lo cierto es que lo que empezó como una conversación tensa entre dos futbolistas puede convertirse en un terremoto institucional. Porque si la Federación no actúa con inteligencia, y con mucha sensibilidad, esto puede derivar en un problema mayor. En bandos, en egos enfrentados, en un ambiente irrespirable a las puertas de una Eurocopa donde España tiene mucho que demostrar. Y tú, como espectador, como aficionado, tienes también tu papel en todo esto. Porque este canal no está aquí solo para contarte los goles, los fichajes o los trofeos. Estamos aquí para explicarte lo que pasa detrás.
Lo que no sale en la rueda de prensa. Lo que los clubes y los medios grandes prefieren no mencionar. Aquí vas a encontrar el otro fútbol, el que se juega en los pasillos, en los móviles, en los silencios incómodos. El que no tiene VAR, pero que marca la diferencia en un vestuario. Así que si tú también crees que el fútbol de verdad no solo se juega con los pies, sino con carácter, con decisiones valientes, con principios. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Apóyanos para que podamos seguir sacando a la luz lo que otros prefieren callar. Porque esta historia entre Lamine y Asensio es solo el principio. Porque lo que ocurrió en Montjuic va a tener consecuencias. Y porque aquí estaremos para contártelo, sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el partido más importante muchas veces empieza cuando el árbitro ya ha pitado el final.